Bueno, hola, hola, bienvenidos a un nuevo programa aquí en el podcast de Contracultura. Realmente un placer estar con ustedes hoy día cuando vamos a analizar algo que realmente hay que seguir dándole cobertura. Y es algo que nos hemos dedicado durante mucho tiempo en el canal, pero es que lo que pasa es que las cosas se están cumpliendo. Estamos viendo esta famosa crisis, ¿cierto? Por todos lados, esta fragmentación del orden global, que es lo que vamos a hablar justamente hoy día en el programa del día de hoy. Y todas estas crisis multilaterales, ¿qué es lo que hay detrás de esto? Si usted quiere saber más, quédese conectado hasta el final de este programa. Vamos a ver el tema de la competencia tecnológica, hablar de la soberanía digital, el control de los datos, cosas tan importantes. Y vamos a explicar además los procesos insurreccionales que están llevándose a cabo en diferentes partes del mundo, especialmente algunos hemos pasado por esto en Chile, otros en otros países del Cono Sur. Y por supuesto la primavera árabe, cuántas cosas más han pasado, la crisis en Ucrania, y vamos a ver cuál es esta explicación para estos procesos insurreccionales. Vamos a hablar de la desestabilización también de Estados Unidos y sus implicancias en Latinoamérica. Todo esto y mucho más hoy día en el podcast de Contracultura, aquí con un invitado muy especial. Estoy con Andrés Barrientos, que además que escribió un libro sobre este tema junto con Bastián Gajardo. El libro se llama Proceso Insurreccional, Asedio a las Democracias Liberales. Está en una versión en español también, y Andrés Barrientos es, aparte de ser oriundo de la Isla Grande de Chiloé, es ingeniero civil en obras civiles de la Universidad de los Andes, es consultor en analista político, conferencista internacional, músico y andinista, lo cual me consta. ¿Cómo estás, Andrés? Bienvenido al podcast de Contracultura. Hola Carlos, muchas gracias por la invitación y un saludo también a todos los que nos escuchan el día de hoy y feliz de estar nuevamente en este gran programa. No, bienvenido tú. Andrés, yo quiero partir por lo más importante. Estamos hablando estamos contemplando la fragmentación del orden global como lo conocíamos, y además contemplando múltiples crisis multilaterales. Hay otras que han escalado ya a situaciones de guerra, pero nos queremos concentrar en lo que afecta directamente a las personas, que es lo que puede pasar en su barrio, puede pasar en su ciudad, etcétera, y que ya lo hemos visto que ha pasado. Háblanos un poco qué significa esta fragmentación del orden global y esta crisis multilateral. Sí, bueno, podríamos partir recordando algunos de los programas anteriores que hemos conversado aquí mismo en Contracultura sobre cómo los líderes del mundo global y estas organizaciones internacionales, que en parte moldean la narrativa de lo que está ocurriendo y de lo que está por venir, podemos remontarnos a el reporte del Global Risk Report del World Economic Forum, donde nos señalaban ya previamente cuáles son los puntos cruciales de los próximos 2 y 10 años que van a ser tratados y que van a estar dentro de la palestra en el orden global. Y excluyendo en este caso lo que se señalaba como de la crisis climática, el gran flagelo de la desinformación que nos hablaban para poder controlar la narrativa, por supuesto, está esto de la fragmentación del orden global. Y entendemos la fragmentación del orden global del cambio de la unipolaridad dada principalmente por el orden social liberal de los Estados Unidos y todos los mecanismos multilaterales que se concentran en la Organización Mundial del Comercio, la Organización Mundial de la Salud, en las Naciones Unidas mismas, ¿no? Y en ese sentido, lo que hemos visto es que todas estas organizaciones internacionales, o la gran mayoría de estas mismas, se han ido desviando de sus orígenes o de los planteamientos iniciales de ellos. Uh-huh. Y es por ello que a través de las organizaciones progresistas y también del mal llamado wokismo, se han degradado o se han degenerado estas instituciones, por la cual se ha llevado a que empiecen a haber distintos fragmentos y a emerger distintos tipos de potencias que no concuerdan con este orden social liberal que
fue ya instalado principalmente luego de la Segunda Guerra Mundial y que ha tenido sus vaivenes en el tiempo, pero que ha tenido ciertos niveles de acuerdo a nivel internacional, sobre todo con la fase de globalización importante que tuvo su pic antes de la crisis del 2008. Entonces, bajo ese marco y ese esquema, hoy lo que estamos teniendo es que tenemos los últimos atisbos de este orden social global que se está viendo ensimismado en pugna con el líder emergente que es China, los bloques autoritarios, como en el caso Irán y el caso ruso, y que están tratando de buscar su lugar y crean estas organizaciones como el BRICS, por ejemplo, para poder confrontar este orden que ha sido moldeado por las naciones, principalmente por los Estados Unidos, la Unión Europea y algunos de los países en desarrollo que también se conforman dentro de este esquema. Entonces, bajo esas premisas, el escenario de negociación global se vuelve obviamente mucho más complejo, tanto en el orden de seguridad internacional, el orden económico internacional, y eso obviamente también va generando que los distintos intereses que hay de parte de las naciones que están en pugna generen ciertos mecanismos de desestabilización. Y un ejemplo claro es que se ha descubierto por parte de algunos congresistas en los Estados Unidos que han denunciado que hay implicancias del Partido Comunista Chino dentro de los Estados Unidos para poder desestabilizar, tanto por el ingreso del fentanilo, por el ingreso de violación de la propiedad intelectual, entre otros. Y eso obviamente lo que hemos dicho en muchos programas anteriores es que la desestabilización de una nación, independiente de sus componentes, es un escenario propicio para el levantamiento o el juego de poder de otro que tiene intereses de pasar adelante dentro de este esquema cuando no se comparten ciertos principios o valores. Y eso es lo que estamos viviendo hoy. Y a eso le tenemos que sumar que internamente los países, ya Hans Magnus Enzensberger nos señalaba en el año 1993 y 94, que hoy las principales naciones del mundo que tienen un orden social liberal están teniendo una especie de guerras civiles internas dentro de su misma población, con la marginalidad, con el desarrollo de sus mismas ciudades, con la marginalización de distintos grupos sociales, entre otros, y eso está generando también un componente acelerado. Y para sumarle a aquello, dentro de esta argumentación del cambio en el orden social global, se ha hablado de esta fase de la globalización que está llegando a un pic y que estamos en un retroceso. Eso se está siendo medido a nivel global y además de ello, el mismo Larry Fink, que es el CEO de BlackRock, una persona que ya entendemos también Sí, claro. que tiene ciertos intereses a nivel global, él hoy está diciendo o está llamando a que los líderes globales generen la arquitectura para una globalización 2.0. ¿Por qué? Porque en este sentido se están dando cuenta de que en muchos procesos de la globalización se ha quedado atrás mucha gente y estas son también las personas que están sintiéndose marginadas dentro del proceso de la globalización tradicional. Y eso obviamente ya empieza a dar pie para un nuevo esquema de control o si lo vemos desde el punto de vista de las buenas intenciones, de que efectivamente las personas puedan integrarse a las finanzas globales, a poder manejar mejor el mercado, etcétera. Pero por otro lado, la arista, como dices tú muy bien, que se está poniendo dentro de ello es que esta globalización 2.0 estaría enmarcada también con procesos de control en tanto a la bancarización, a la identidad digital y otros elementos que son para poder ser cuestionados y tener siempre en vista y en mente respecto al control de la población.
como lo hemos visto en temas de salud y como lo hemos visto como en la actualidad también con los controles a través de la inteligencia artificial y los sistemas de cámaras y seguridad, etcétera. Claro. Claro, eso es clave lo que mencionas tú, porque todo esto, y es lo que hemos venido tocando en este programa hace mucho tiempo, ha sido algo que se ha ingenierizado, ¿no? Esto de, por ejemplo, traer conflictos a los países en áreas donde antes no existían esos conflictos o eran mucho menores, hoy día todo eso se ve exacerbado producto de la importación de estos mismos conflictos, como en el caso de la inmigración desregulada y todo. Pero yo recuerdo que nosotros hicimos hace mucho tiempo atrás un programa donde advertíamos esta situación de las policrisis, ¿cierto? Que no es simplemente esta suma de varias crisis, sino que aquí estamos viendo una especie de interacción entre estas crisis y esto agrega una nueva capa, ¿cierto? Un nuevo manto de complejidad en esto. ¿Nos podrías explicar cómo entra este esquema o si estamos hablando exactamente de lo mismo, estas policrisis? Sí, claro, es que bajo este mismo concepto que se fue integrando de policrisis, se viene a generar como una especie de capas de cebolla en tanto a la incorporación del fenómeno de la migración, como si fuera un orden espontáneo, cuando está siendo forzado a través de distintos mecanismos de ingeniería social, donde se incorpora además una reinterpretación de los elementos asociados a los cambios en el clima, donde se hace también un énfasis radical en las temáticas del wokismo, que en este caso tiene relación con las autopercepciones, con la censura a la opinión disidente o alternativa, y finalmente instalar una especie de ciudadano global que se traga o se come todo tipo de estas identidades para generar un proceso de finalmente no identidad. Y eso también genera, además dentro de los países, una especie de neotribalismo mezclado con una noción fuerte del anticapitalismo y donde los más afectados en este sentido son las personas que tienen cierto desprecio por la naturaleza humana y por la vida misma. En este caso nos remitimos a las fuerzas que son más radicales. Exacto. Es aquellas personas que efectivamente generan daño, que destruyen, saquean, que cometen crímenes, que pueden tomar un revólver y ir donde un precandidato presidencial, como ha ocurrido en Colombia, que es un menor de edad, como ha ocurrido en los Estados Unidos recientemente, como ocurrió con Jair Bolsonaro, cuando lo apuñalaron, etcétera, etcétera. Entonces, todo este esquema global de fragmentación, de incertidumbre, de angustia, por así decirlo, que todos los días veamos en la televisión, media hora o 40 minutos del noticiero con crimen, desastre, etcétera, eso genera obviamente esta sensación de frustración hacia las personas y estas personas más vulnerables que tengan uno que otro problema. Por lo tanto, ahí es donde nosotros, por ejemplo, en el libro de Proceso Insurreccional, nosotros indagamos un poco más en la psicología y en los mecanismos de desestabilización que se dan en estos grupos más radicalizados, que son aquellos dispositivos que finalmente terminan desestabilizando las democracias internamente. Exacto. Ese es un punto súper importante que haces tú ahí, porque tiene que ver con la desmoralización también, ¿cierto? Que la gente se sienta sin esperanza, que se vea rodeada de problemas, y es ahí justamente en ese momento que es lo que llama tanto la atención, entran todas estas soluciones que vienen a implementar. Y ahí te quiero llevar ese punto, porque cómo entra aquí la competencia tecnológica, lo que se ha hablado, la soberanía digital, el data, el big data, el control, todo ese tipo de cosas. ¿Cómo encaja todo esto dentro de este esquema? Sí, lo que ocurre es que los gobiernos y sobre todo los políticos, al ver que no pueden controlar múltiples situaciones, tanto de violencia política, de necesidades insatisfechas, de grupos
de derechas, por ejemplo, que estén levantando la voz en las redes sociales y que estén generando contenido, al ver que no pueden controlar todas las situaciones, al ver que hoy la democratización digital en términos del Internet permiten generar sus propios mecanismos y medios, lo que buscan es que a través del control de los datos, del control de la narrativa y a través del uso de la tecnología, mal utilizado por supuesto, busquen controlar estos puntos para así silenciar a las voces disidentes y generar este clima de necesidad única de poder controlar todo el discurso a través de los mecanismos de propaganda de tanto los políticos como los gobiernos. Y eso hoy, obviamente, está siendo bien trabajado, incluso también a nivel monetario, donde ya se está hablando de un cambio en el sistema monetario, del cambio de un upgrade al sistema SWIFT a través de esquemas de, por ejemplo, las CBDC que estuvimos hablando anteriormente, que ya están siendo incorporadas en las monedas digitales de banca central en la Unión Europea, donde se puede hacer trazabilidad de los estados de salud y vacunación de las personas, donde se pueda decir qué o no cosa puede consumir uno y otro ciudadano, donde se le puedan limitar las capacidades de crédito por determinados comportamientos a los ciudadanos, muy parecido o similar a lo que se ha ido probando y testeando a través del Partido Comunista Chino. Pero la gente no cree eso, Andrés, que le parece una cosa tan lejana, pero con la implementación de la CBDC, con toda la digitalización de los documentos, lo que significa el carnet de identidad digital, que está asociado incluso al tema de los derechos humanos, la gente parece no entender hacia dónde va esto. ¿Está más cerca de lo que pensamos? Yo creo que estamos avanzando hacia allá. Tenemos grandes desarrollos tecnológicos sí que están ocurriendo para manejar la privacidad y el anonimato dentro de la red, pero sin embargo también existen presiones muy fuertes dentro del poder político para que eso no sea así. Entonces estamos conviviendo en estos dos mundos. Por un lado, grandes desarrolladores, por ejemplo, podemos citar a Charles Hoskinson, que es uno de los fundadores de Cardano y de Ethereum, que son parte de todo este esquema de blockchain y nuevas redes que se han ido creando dentro del mundo criptográfico, donde uno de los principios fundamentales que el mismo Charles ha escrito en distintos documentos asociados a Cardano Foundation es que el anonimato es importantísimo, y además también los esquemas de privacidad dentro de los usuarios. Si bien todas las transacciones se tienden a hacer de manera pública, tienen que haber dentro de este intercambio de información a través de la criptografía, tiene que tener mecanismos de poder la identidad, poder protegerla. Entonces, bajo ese punto de vista y bajo el esquema contrario, que es lo que se está implementando en la Unión Europea, hemos visto que arrestaron hace meses atrás a Pavel Durov, que es el fundador de Telegram, principalmente porque lo que quería la Unión Europea era que se le abra la llave a el sistema de encriptación de los mensajes para que al fin y al cabo los políticos puedan acceder a todos los mensajes que ustedes entregan a través de los distintos mecanismos de mensajería, de textos, de audio, etcétera. Entonces, eso es lo grave, porque al final lo que estamos viendo es que este control de narrativa a nivel global mezcla una serie de intereses para poder bloquear el pensamiento libre. Y a través de la tecnología mal utilizada existen estos políticos que han avanzado por allá en este caso. Y lo mismo ocurre con la identidad digital, que si bien existen mecanismos tecnológicos para que las identidades digitales sean privadas y sean solo utilizadas para la comunicación de lo que se requiere, por dar un ejemplo. Voy al supermercado y yo tengo puntos para comprar y acceder a un descuento. Entonces, claro, cuando uno le pasa una cédula de identidad a un funcionario del supermercado, puede acceder a ver ahí mismo hasta tu código de tu profesión, tu código, etcétera. Sin embargo, cuando tú tienes un sistema
no vulnerable, por supuesto. No vamos a entrar en tantos detalles técnicos, Sí, pero claro. tú puedes hacer que en el proceso de transacción solo pueda leer tu root para hacer el match con el root de lo que está asociado a la empresa. Y todo lo otro protegerlo para que se conserve el anonimato, el anonimato entre comillas, o los otros datos que no son de incumbencia de la persona que te lo requiere. Sí. Bueno, lo que ocurre con la identidad digital y estas carnets de salud que se han estado dando son mecanismos de prueba y de ensayo y error que se han ido haciendo para buscar el control también. Entonces hay que ser bien reticentes frente a estas materias cuando se empiezan a proponer medidas de este tipo, porque tienen que ser altamente resguardadas y también contrapuestas si es que en este caso te están restringiendo las libertades, que es el caso como ocurrió en Chile, como ocurrió en otros países también donde se implementó este tipo de materias. Sí, bueno, acabamos de ver el caso para hacer un punto ahí para que vean hasta dónde llega esto en el caso de Brasil, ahora con todo lo que ha pasado últimamente y los escándalos de corrupción donde le estaban robando la plata hasta los abuelitos. Bueno, ¿qué es lo que hizo Lula? Correr a donde Xi Jinping a pedirle que le regulara las redes sociales y lo dotara, ¿cierto?, de los elementos técnicos, tecnológicos para poder controlar las redes sociales. Y ahí el gran peligro, ¿no? Porque estamos entregando un poder ilimitado, ¿cierto? Un poder ilimitado, una tecnología que nunca antes estuvo a disposición de los gobiernos y entregándosela en bandeja por no saber cómo funcionan estos procesos y por no anticiparnos. Así es, y eso es lo que tenemos que entender, que es lo que buscan todas estas comisiones de desinformación. Te generan una narrativa, como por ejemplo el ascenso de la ultraderecha. Te generan otra narrativa como la desinformación. Y al fin y al cabo lo que buscan es tomar una porción de la población y silenciar su voz, porque toda posición de aquellos individuos les es muy desfavorable para la instalación de su relato y la búsqueda del poder de estos individuos que se quieren perpetuar en el tiempo. Entonces, ese es el relato claro que hay que entender. Y obviamente todos estos dispositivos que nosotros hablamos en el libro, estos dispositivos son útiles para aquellos que quieren detentar el poder. Exacto. Y ahí es donde nosotros, por ejemplo, tomamos el concepto y lo desarrollamos de modo de crítico, el concepto desarrollado por Foucault y por Agamben sobre Te quiero llevar sentido justo filosófico. a ese punto. Justo a ese punto, sí. a la explicación de todo este proceso insurreccional de tu libro. Es importante que la gente entienda que esto va más allá de la política, no una cosa es una cosa de libertad, más allá de perderse entre la izquierda o la derecha, la extrema izquierda, la extrema derecha. Yo creo que cuando la gente se dé cuenta hacia dónde apunta esto, nadie va a querer este sistema y ellos lo saben y por eso implementan justamente estas políticas. Vamos, lo que viene ahora está imperdible. Vamos a seguir con Andrés Barrientos, vamos a un pequeño corte y ya volvemos. Estamos en el podcast de Contracultura. Bueno, y ahora tenemos una promoción exclusiva. Entra ahora a www.contraculturatv.com, disfruta de todos los programas sin interrupciones, sin comerciales y además contenido exclusivo. Y obtén un 50% de descuento utilizando el código CONTRA. Exacto, tienes que entrar, pincha en el plan Insider y luego en el checkout utilizas el código CONTRA y está listo. Ya tienes un 50% de descuento en esta imperdible oferta de lanzamiento. No dejes que la verdad te encuentre. Entra ahora a www.contraculturatv.com. Bueno, aquí estamos de vuelta en el podcast de Contracultura conversando con Andrés Barrientos, autor del libro Proceso Insurreccional, Asedio a las Democracias Liberales. Te quería llevar a ese punto, que esto está interesantísimo. ¿Cuál es esta explicación que ves tú, que de acuerdo a lo que tú pudiste desarrollar junto a Bastián Gajardo, que fue coautor de este libro? ¿Cuál sería esta explicación de estos procesos insurreccionales? Cuando hablamos de eso, vemos, por ejemplo, lo que pasó en Chile, lo que intentaron hacer en Ecuador, que también avanzó bastante, lo que trataron de hacer en Colombia.
etcétera. Y lo que acabamos de ver en las calles de Los Ángeles, en Estados Unidos y en otras ciudades del país del norte. ¿Qué descubriste tú cuál sería esta explicación de estos procesos insurreccionales según tú? Sí, mira, principalmente me gustaría indagar un poco en el concepto de dispositivo que nosotros tomamos de Foucault y Agamben, y nosotros le dimos una resignificación para poder explicar este fenómeno como que tiene múltiples aristas en el proceso de desestabilización. Entonces nosotros entendemos el dispositivo como herramientas, estructuras técnicas, pero también como elementos, ya sean grupos o discursos o individuos o simbología, que buscan orientar y organizar y controlar el comportamiento, tanto del desarrollo del deseo de estos individuos, los colectivos. Entonces, por ejemplo, nosotros trabajamos cuáles son estos tipos de dispositivos, de grupos que están dentro de los procesos insurreccionales, cuáles son los que los soportan en tanto a grupos macro. Por ejemplo, tenemos en la Progressive International, el Grupo de Puebla, el Foro de Sao Paulo, Extinction Rebellion, que es una organización transnacional, el Foro Social Mundial, que es otra organización transnacional que busca agrupar a estos movimientos sociales en coordinación para desestabilizar los países y avanzar hacia políticas de socialismo del siglo XXI o otras de orden de socialismo tradicional. Claro. Y globalista, por supuesto. Entonces, aquí, por ejemplo, pero dame un segundo ahí, porque quiero que precisar una cosa aquí que tú estás diciendo. Cómo la gente común y corriente que dice, bueno, pero esto que me está explicando Andrés es súper sofisticado, ¿por qué explicas tú que nunca se ha investigado ninguna de estas organizaciones? Y organizaciones incluso, como tú mencionaste, varias, pero estaba ACAB, que estaba, ¿te acuerdas? ACAB, que rayaba las paredes llamando al asesinato de carabineros, y ni siquiera fueron investigadas esas organizaciones que estaban llamando al abierto asesinato de la policía en el caso de Chile. ¿Cómo explicas tú eso? ¿Qué tipo de organigrama hay aquí? Lo que ocurre es que dentro de los distintos grupos macro existen también individuos que pueden actuar de modo solitario, como terroristas, grupos pequeños que se jactan de una posición de rebeldía para poder rayar un edificio en un lugar que es imposible entrar, y de eso se nutre su felicidad. Al fin y al cabo, lo que vemos es que son distintos desadaptados, por así decirlo, que se nutren de la fragmentación, de la destrucción de la cohesión social, y eso les da fuerza, entendiendo que hay una matriz filosófica que hay detrás. Y eso es lo importante, Carlos, porque los individuos más radicalizados que destruyen las ciudades, que pican los adoquines, que saquean, que rayan en lugares insospechados edificios, que hacen los grafitis llamando a actividades de violencia, o que ponen bombas, que lanzan cóctel de Molotov, etcétera, tienen una filosofía de vida en general donde el futuro no tiene porvenir. Ellos mismos lo escriben en estos textos insurreccionales, como el Comité Invisible, en un texto que les recomiendo leer, se llama La insurrección que llega. Entonces, cuando el futuro no tiene porvenir, no existe cohesión social, no existe nación, no existe ningún elemento en el cual podamos hablar de paz social. De hecho, se nutren de que no exista ella. Por lo tanto, una vez que surgen, se van dando interacciones entre estos grupos, entre individuos solitarios que se nutren de esta especie de neotribalismo. Y ahí entran todos los elementos que hemos visto: antifas, grupos indigenistas, grupos que son asociados a facciones radicales de partidos políticos, en caso colombiano muy claro, o en su momento lo que es el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, entre otros. Y aquí la matriz principal también viene a destruir
todo lo que tenga que ver con algún sentido Ujú. de tradición y de valores y que se vaya heredando en el tiempo. Por lo tanto, aquí se trata de buscar cambiar el relato y nosotros explicamos en el libro esta dinámica que el mismo Deleuze y Guattari señalan como la instalación de los cuerpos sin órganos. Es los cuerpos sin órganos pasan a ser los dispositivos despojados de toda tradición, valor, eh, eh, concepto de cohesión social y son potables para perpetrar alguna situación de desestabilización, porque como no hay identidad, como no hay valores de los cuales defender o agarrarse, eh, todo lo que pueda venir después no tiene moral. Por lo tanto, ahí vamos a ver cuando estos individuos queman iglesias y gozan de esa tragedia. Exacto, ahí está interesante ese punto porque, bueno, también explica, ¿cierto?, el proceso de refundación que parte por este caos, ¿cierto? Y llevar este orden a través de generar el caos para despojar al país de toda protección, destruir el tejido social para que la gente piensa que no haya un futuro, esté desmoralizada, no haya no encuentre qué defender. Es súper... Sí, y disculpa que te interrumpa, Por Carlos, aquí favor. es súper importante entender, y porque es algo complejo, es que estos hombres sin órganos Uh-huh. o dispositivos, como los tratamos en el libro, según las mismas palabras de Deleuze y Guattari, terminan siendo aquellos que se oponen a toda construcción normativa, porque al fin y al cabo toda construcción normativa es opresión. Sí. Por lo tanto, hay que resistirse a todas esas estructuras que están prescritas. Exacto. Y eso es tan importante porque ellos mismos, nosotros nos vamos a las fuentes directas, ellos mismos señalan que tanto la cibernética y el feminismo, por ejemplo, son aquellas que no han tenido ningún problema para derrotar al marxismo tradicional con esta metafísica de la subjetividad. Por lo tanto, ellos hacen una especie de superación de lo que es el marxismo tradicional, que aún se conserva. Todavía tenemos marxistas tradicionales que buscan la instalación del comunismo a la soviética. Pero sin embargo, todas estas corrientes verdes, todas estas corrientes de constructivas que tenemos hoy, principalmente se basan en estos esquemas que han ido más allá de la mera crítica a los medios de producción. Sí, sí. Ahora, esta gente que participa de este proceso dentro de la calle, lo que vimos en Estados Unidos, la escena, eso prueba lo que estás diciendo tú, porque esto lleva a un orden, a un nuevo tipo de orden social que quieren instalar, a un nuevo sistema, digamos, más que orden social, ¿cierto? Y es un sistema de tremendo control. Y eso demuestra un poco que la gente que se rebela contra esto, usando las banderitas de ir contra el sistema, en el fondo, ahí prueba que son tontos útiles simplemente, porque van a ser los primeros en ser eliminados, ¿cierto?, una vez que se instale el nuevo modelo. Sí, bueno, aquí dentro de los mismos grupos tenemos los antifas, los separatistas, grupos de barras bravas, Uh-huh. de equipos de fútbol, de distinta índole, movimientos radicales de la diversidad, me refiero a sobre todo los que han cometido atentados dentro de escuelas, principalmente en los Estados Unidos, y este tipo de grupos, en sus alas más radicales, son aquellas que no tienen ningún problema de incendiar una iglesia. Uh-huh. Entonces estamos hablando de un problema realmente grave y que hay que tomar atención en tanto a la ley, el orden, los mecanismos que se le están dando a las fuerzas policiales para poder atenuar estas materias en las calles y por otro lado tener mecanismos que nuestra sociedad pueda contener este flagelo y por otro lado también anticipar los fenómenos, Uh-huh. que eso es mucho más complejo, pero existen hoy herramientas para poder hacer análisis y anticipar mediante técnicas prospectivas, etcétera, de cuáles son los elementos de mayor riesgo dentro de la sociedad. Entonces, si eso nosotros avanzamos hacia tener elementos y dotar a los estados
para que se cumpla la ley, el orden y el Estado de Derecho, es necesario también que las fuerzas de inteligencia tengan herramientas para poder anticipar este tipo de fenómenos. Porque lo que hemos visto es que lo relatamos en el libro, nosotros nos centramos en analizar Ecuador, Colombia, Bolivia, Perú, analizamos Francia, Estados Unidos también, sobre todo en el caso de George Floyd, Sí. y todo lo que ocurrió en Chile para poder catastrar tanto los niveles de daño, técnicas y estrategias de estos grupos para poder liberar sus batallas campales, los cortes de carreteras, vías de intercambios de bienes y servicios, redes logísticas, ataques a infraestructuras críticas, no es menor. Entonces no estamos hablando de un fenómeno que simplemente sean mecanismos aislados donde la gente se rebela contra el gobernante de turno, sino que son grupos radicales que lo que buscan es desestabilizar el orden, tomar poder o hacerse de territorios. Por ejemplo, en el caso narcotráfico, ellos tienen divisiones territoriales, tienen una división político-administrativa interna donde se hacen de los territorios. Lo mismo pasa con las barras bravas, donde se generan estas zonas de ocupación, o las mismas zonas liberadas de los grupos separatistas. Entonces, todas ese tipo de estrategias nosotros las metimos dentro del marco teórico del libro para poder generar después un esquema y una caracterización de este tipo de fenómenos. Y como lo que vemos que está ocurriendo en los Estados Unidos hoy es que en gran medida esta llama o punto de incineración se busca en cualquier circunstancia dependiendo de la cultura, el problema político que tengan en el momento, se busca que ocurra este determinada llama, y en base a eso luego empieza una seguidilla de eventos que, si es que no paran en un breve lapso de tiempo, obviamente esto va creciendo y termina con cambios constitucionales, con referéndum, con una modificación del orden político. Sin embargo, los grupos más radicales terminan con indultos o terminan con algunos beneficios de poder menor. Pero, sin embargo, el cambio del orden, aquellos que se van beneficiando son aquellos nuevos elementos de las élites que empiezan a emerger. Por ejemplo, en el caso chileno, la nueva élite de lo que es Frente Amplio y Partido Comunista, que hoy ostenta el poder. Claro. Por eso está tan, ¿cierto? Es tan peligroso ocupar ese término estallido social que justamente han utilizado para poder describir esto. Nunca tuvo nada de estallido social, todo lo contrario, fue un proceso político muy bien planificado que buscaba derrocar al presidente en ese entonces, Sebastián Piñera. Lo mismo quería hacer el No King's Day en Estados Unidos, ¿cierto? Buscaba, ¿qué es lo que estaba instalando en el relato? Estaba instalando derrocar a Trump, o sea. Y eso es súper importante poder entenderlo, porque tú hablas de que las democracias, ¿cierto? Las democracias, vamos a decir, liberales, entre comillas, como las democracias son muy fáciles de poder penetrar, de subvertir con este tipo de ideas, son muy débiles. Yo creo que eso es un problema grande que hemos tenido y que no hemos sabido detectar. ¿Cuál es tu opinión de eso? Sí, mira, yo creo que efectivamente las democracias se han visto superadas en gran medida durante estos fenómenos, porque la democracia se ha ido viendo como un mero mecanismo de intercambio, de alternancia en el poder, sin ver los riesgos que hay detrás de los grupos más marginados de la sociedad. Y cuando ellos van avanzando, van territorializando, en palabras de ellos mismos, vamos viendo que se van apartando los ciudadanos de los centros cívicos, se van metiendo dentro de sus casas, van enrejando sus casas y van tomándose paulatinamente, en un proceso de 10, 15 años o incluso más, van tomándose los espacios para así hacer una especie como de gobierno paralelo, obviamente entendiendo que no estoy hablando de que tenemos gobiernos paralelos propiamente tal, sino que se hace una especie de cogobierno en tanto a lo que domina la calle, ¿ya? Entonces,
por eso mismo estamos viendo escenarios donde la gente prefiere ya no salir durante las tardes, los comercios cierran más temprano, y eso afecta a la economía, afecta a la estabilidad emocional, afecta a el esquema de la democracia tradicional, etcétera. Y por otro lado, indagando nuevamente también en parte de las estrategias que utilizan estos grupos, es que aquí se viene a hacer una especie de reescritura de la historia, empiezan a resignificar los relatos fundamentales de las naciones. En Estados Unidos se habla de que los padres fundadores decían otra cosa, etcétera. Cuando uno se mete dentro de la discusión interna que hay en los Estados Unidos, también para generar esa sensación de culpa, de fracturas de la identidad nacional, se da un énfasis fundamental al discurso de los derechos humanos, reinterpretándolo, haciendo un uso selectivo para forzar de la desobediencia civil, ocupaciones, la misma justificación de la violencia y una victimización sistemática de parte de estos grupos y del llamado wokismo. Uh-huh. Además, lo otro es que todas estas identidades, tanto sexuales, étnicas, del género, etcétera, empiezan a tomarse como trincheras políticas absolutas. Y eso obviamente va generando una mayor fragmentación social interna. Lógico, claro. No, y además que la sexualidad no debería estar en ningún caso metido en el discurso político. No hay nada más antinatural que eso, de por sí, ¿cierto? Pero bueno, hay mucha antinaturalidad hoy en día. Vamos a un pequeño corte comercial, vamos a volver con la desestabilización de Estados Unidos en el último bloque, las implicancias que podría tener esto para América Latina, qué es lo que podría venir, vamos a hablar de la migración forzosa, incluso como mecanismo de desestabilización, cosas que hemos visto y que estamos viendo todos los días y estamos viendo también en Estados Unidos. ¿Se acuerdan cuando se hablaba de invasión? Nos estábamos anticipando. Va un pequeño corte y ya volvemos con Andrés Barriento aquí en el podcast de Contracultura. Carlos, antes que partamos esta parte, estoy en la hora, así que si podemos como mejor dar el cierre. Y es que viene el cierre, viene el cierre. Ya. No, sí, por eso dije, vamos un pequeño corte y volvemos y viene el cierre, po. Sí, po. Vale. Ya, espérate, espérate. Ya, aquí estamos de vuelta en el podcast de Contracultura con Andrés Barrientos. Hablemos un poco para cerrar, qué es lo que ves tú en la desestabilización de Estados Unidos, qué implicancias podría tener esto para América Latina o Hispanoamérica, como nos retan tanto, ¿cierto? Entendemos la diferencia para el Estado de Derecho y sobre todo lo más importante, lo que hemos visto en este último tiempo, la migración forzada, ¿cierto? Como esta migración que nos impusieron a la fuerza, donde no se podía hablar, donde no se podía criticar, como una herramienta de desestabilización. Sí, yo creo que lo que está en juego hoy es que si los Estados Unidos, como el hegemón dentro del orden económico a nivel mundial y también orden político, logra surcar este proceso de desestabilización enorme y no sigue su escalada, se va a sembrar un precedente de cómo una democracia puede, de la envergadura de los Estados Unidos, puede atenuar un fenómeno de desestabilización tan brutal como el que estaba ocurriendo con los incendios, con los ataques a las policías, etcétera. Dentro de la estructura interna de los Estados Unidos tienen distintos tipos de policía, la policía federal, han entrado en pugna con la de Los Ángeles, etcétera, pero el precedente que vamos a ver ahí, que podemos sacar lecciones, es si es posible atenuar un fenómeno preinsurreccional dentro de una misma democracia. Hay ejemplos de que sí ha ocurrido. En el caso francés, con el general de Gaulle, ocurrió. Se pudo atenuar un fenómeno de insurrección. Sin embargo, en la contemporaneidad, vamos a ver si es que Estados Unidos lo logra hacer, y eso nos va a dar lecciones de cómo también enfrentar ello, dándole las herramientas precisas a las fuerzas de orden y seguridad, y también a las condenas morales de la misma población, porque la población, si es que se inmiscuye y se
compra todo el texto de lo que es de la relato, de la narrativa, obviamente va a ser muy difícil La prensa poder también, controlarlo, ¿cierto? La prensa es como clave. ocurrió. Exacto, tal como ocurrió en Chile, donde un fenómeno de violencia brutal fue avalado incluso por gran parte de la población, y eso no lo podemos negar. Sí, claro, tal cual. Ese es el mayor problema. Bueno, vamos a ver qué pasa en Estados Unidos, vamos a estar atentos. Lamentablemente ahora todo el mundo está preocupado del conflicto entre Israel en vez de preocuparse, ¿cierto? Que es lo que dicen bastantes analistas, lo ha dicho Steve Bannon, en vez de preocuparse de que tienen que dar ese impulso ahora, aprovechar el momentum, ¿cierto? Para estabilizar el país. Ahora todo el mundo está preocupado de la guerra entre Israel e Irán. Vamos a ver qué pasa con eso, vamos a hablar también de eso en un próximo episodio aquí en Contracultura. Gracias, Andrés, por haber estado hoy día y habernos acompañado. Y pueden encontrar en Amazon el libro, búsquenlo, Proceso Insurreccional, Asedio a las Democracias Liberales, está en español. Van a poder, los voy a dejar en la descripción del video, las redes donde pueden encontrar el trabajo de Andrés para que lo sigan, y también el link para si desean adquirir este libro. Gracias, Andrés, por habernos acompañado hoy día aquí en el podcast de Contracultura. Muchas gracias, Carlos, y que tengan una muy buena semana todos los que nos escuchan el día de hoy. Bueno, ahí estaba Andrés Barrientos hoy día aquí en el podcast de Contracultura. Les recuerdo que si quieres mantenernos en el aire con este trabajo, este tremendo trabajo que ya vamos a cumplir pronto, ya más de 10 años haciendo este trabajo, hemos sido bastante premonitores de muchas cosas que están pasando. Y los invito hoy día a visitar www.contraculturatv.com, que es, bueno, vas a poder disfrutar de todos los programas de Contracultura sin comerciales, sin interrupciones, y así apoyar al canal y mantenernos independientes, financiados por la audiencia, que es lo más importante. Todo este tipo de cosas se levantan con el esfuerzo de las personas, ¿no? De la gente que cree en esto y que también quiere tener su voz a través de Contracultura. Y es por eso que tienes que compartir este programa, que tienes que darle like, y si tienes redes sociales, bueno, repostéalo. Es la mejor manera que nos puedes ayudar, ya que nuestros contenidos están siendo ampliamente suprimidos. Por algo será. Nos vemos en un próximo programa. Los invito a visitar www.contraculturatv.com hoy y a suscribirse. Hay un 50% de descuento como oferta de lanzamiento. No te pierdas ninguno de los programas de Contracultura. Disfruta los sin comerciales y además contenido exclusivo. www.contraculturatv.com. Nos vemos en un próximo programa. Que Dios los bendiga y que sea hasta la próxima. Chao, chao. Bueno, hola y bienvenidos todos a contraculturatv.com. Aquí vas a poder disfrutar de contenido exclusivo que no vas a ver en otra parte, que no subo a YouTube, solamente aquí para la gente que apoya esto, y poder hacerlos disfrutar de otras cosas, romper esa brecha de repente que existe entre su humilde servidor, y que puedan además acceder a otro tipo de cosas, conocer otro tipo de entornos, como este bosque maravilloso que me encuentro hoy día. Así que les quiero dar a todos la más cordial bienvenida. Aquí van a poder disfrutar en el fondo de todos los programas de Contracultura, sin comerciales, sin interrupciones, y por supuesto también contenido exclusivo. Lo más relevante de esto, que nos va a permitir ser una de las primeras plataformas en español haciendo esto, llevando un modelo, un formato que es completamente distinto y que además nos permite producir otro tipo de contenido. Y esa es justamente la idea. Uno siempre tiene que estar invirtiendo en esto, siempre tiene que estar mejorando. Ustedes son testigos de todo lo que se ha hecho en el canal desde que partió. Y bueno, es sumamente importante también poder financiar todo esto. Así que nos vamos a transformar no solamente en una manera de poder financiar toda esta operación, sino que además poder invertir una gran cantidad de todos esos recursos también en Contracultura TV, trayéndoles entrevistas, trayéndoles reflexiones desde lugares especiales. Bueno, todo eso y mucho más. Bienvenidos todos hoy día aquí a www.contracultura.tv.
Bueno, y ahora tenemos una promoción exclusiva. Entra ahora a www.contraculturatv.com, disfruta de todos los programas sin interrupciones, sin comerciales y además contenido exclusivo, y obtén un 50% de descuento utilizando el código CONTRA. Exacto, tienes que entrar, pincha en el plan Insider y luego en el checkout utilizas el código CONTRA y está listo. Ya tienes un 50% de descuento en esta imperdible oferta de lanzamiento. No dejes que la verdad te encuentre. Entra ahora a www.contraculturatv.com.